Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio llamado Tribuna Colpatria Olimpia, que hoy cumple su sesión número 62. Como algunos lo han visto y nos han acompañado desde el inicio, iniciamos en medio de COVID, la tercera semana de aislamiento, y con bastante disciplina hemos logrado ya en cerca de año y 3 meses lograr un espacio que lleva 62 sesiones. El día de hoy tenemos una charla muy interesante en el capítulo de líderes tecnológicos y de transformación e inversión. Tenemos a Hanoi Morillo, que nos va a hacer una conferencia del futuro del trabajo. Eh, Voy a presentar a Hanoi, por favor, adelantemos el slide. Bueno, Hanoi es vicepresidenta de banca digital de Scotiabank Colpatria, viene de IBM Sudamérica, donde se desempeñó como gerenta general y líder de estrategia digital e innovación, integrando temas de estrategia, tecnología y diseño para permitir a las compañías redefinir sus competencias en materia de negocios. Asimismo, estuvo por 12 años en Google, donde se desempeñó como gerente de senior de negocios para el mercado europeo, jefa de estrategia digital y transformación empresarial, directora evangelista global y jefa de sector rendimiento digital y transformación para Latinoamérica. Tiene la habilidad de integrar estrategias, tecnología y diseño para redefinir las estrategias comerciales, mejorando la experiencia del cliente a través de una cultura de innovación y permanente. Adicional, Hanoi va a ser parte de esta cuarta temporada de Shark Tank, que es una de las Sharks invitadas digamos, en esta cuarta temporada. Así que pues también Hanoi muy probablemente nos contará algo de su experiencia como primer año en esta temporada en Shark Tank Colombia. Con esto, Hanoi, pues nuevamente bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y aquí tenemos una palabra o frase de inicio y es que el piso es suyo. Así que adelante, Hanoi, y Fantástico. con todo gusto. Mil gracias, Daniel, y bueno, pues gracias por esta invitación a pasar un rato con vosotros en esta tarde de miércoles. Yo voy a estar compartiendo pantalla, pero hay una cosa importante. A mí no me gusta mucho dar monólogos. No creo que además ni yo ni mi acento sean tan entretenidos como para estar hablando yo sola durante prácticamente una hora. Me gusta que participéis. Entonces, es probable que esté parando en algún momento, lanzando alguna pregunta. Lo que sí me gustaría es contar con la participación de todos. El chat está habilitado. Así que por favor, preguntar, comentar todo lo que queráis en el chat y obviamente pues cuando haga alguna pregunta ojalá os apetezca participar y al final pues vamos a tener un espacio, un ratito para que comentemos, para que debatamos. Si creéis que estoy loca por lo que os voy a contar esta tarde, pues me lo decís. Oye, Jano, estás loca, ¿cómo se te ocurre pensar algo así? La idea de hoy es que lo pasemos bien, pero sobre todo me encantaría que os fueseis quizá con una reflexión, ¿sí?, de lo que se viene y cómo nos planteamos, pues todos los que estamos aquí, ese futuro presente pasado, ¿no?, en que estamos viviendo. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Lo que sí te voy a pedir, Daniel, es que cuando comparta pantalla, lo pongo a full screen, me confirmes por audio si lo estáis viendo adecuadamente, ¿vale? Claro que sí. Listo, ¿me confirma si lo veis a pantalla completa? Perfecto, ya lo estamos viendo. Fantástico, fantástico. Bueno, pues vamos a estar hablando del futuro del trabajo. Yo algo por lo que me disculpo quizá es que siempre tengo la confianza de que ya pues más o menos el inglés lo tenemos todos más o menos ahí, más o menos colocado y yo soy de las que escriben y piensan en inglés y traducen al español a pesar de que os habéis dado cuenta por mi acento, yo soy española, pero es lo que tiene pues haber vivido tanto tiempo en Norteamérica y en el norte de Europa y Asia y demás, en fin, pues acabas con el inglés ahí en la cabeza y soy un poco spanglish, por así decirlo, así que mezclo mucho el español en inglés, pero bueno, todo lo hablo en español más o menos, así que bueno, si hay cualquier duda o cualquier cosa, porfa, me decís sin problema. Pero vamos a estar hablando del futuro del trabajo. Y lo primero, o la primera reflexión que os quiero hacer hoy, y sinceramente lo digo al principio, esto es como decir, contar el final de la película en el primer minuto. Pero si hay una idea con la que quiero que os quedéis es que el futuro es
más rápido de lo que pensáis. ¿A qué me refiero con esto? Ahí no sé si os pasa mucho que a veces tienes conversaciones en tu empresa o en inversiones que tengas, en juntas, donde sea, donde se habla de, no, bueno, esto total no va a venir hasta dentro de un par de años. Y es que no es así. En realidad, muy pocas cosas van a tardar un par de años en llegar, ¿sí? Cosas muy, muy futuristas van a tardar solo un par de años en llegar. El futuro ya está aquí y el futuro se mueve a una velocidad tal que ya no podemos hablar del futuro, sino que tenemos que constantemente hablar del presente. Porque a veces yo cuando hablo mucho, yo hablo en muchos eventos internacionales de temas de megatendencias en tecnología, qué impacto van a tener. Y siempre lo digo, quedaros con el mensaje de que es que esto no estamos hablando del 2050, estamos hablando del año que viene, ¿sí? O sea, es algo de lo que hablamos ya. Entonces, me encanta que podamos tener estos espacios de debate y de conversación sobre lo que se viene, pero quiero que de verdad os tatuéis esto en la cabeza hoy, y es que de verdad el futuro es mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. ¿Sí? Y yo creo que solo tenemos que ver lo que ha pasado en los últimos apenas 5 años en cuanto a aceleración tecnológica, en cuanto a los cambios en nuestro comportamiento como usuarios, como clientes, los cambios que habéis tenido, imaginar los cambios que habéis tenido de celular en 5 años. Probablemente a lo mejor hayáis cambiado de celular 2 o 3 veces y cada vez mejor. Algo tan sencillo como eso. Así que el futuro es más rápido de lo que pensamos. ¿Y por qué? ¿Por qué el futuro es ahora? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, estamos en un periodo único en la historia. Es un gran, de verdad, vivimos en una era muy interesante para estar vivos porque estamos viendo algo que no sabemos si se va a repetir y que es un periodo de convergencia. ¿Sí? Convergencia de que, ¿cuáles son esos elementos que están convergiendo que hacen que vivamos en una realidad única en la historia? Lo primero es que tenemos un poder computacional lo más rápido que hemos visto hasta el momento en la historia, y además, y perdón que veo que lo tengo ahí un typo, es cheaper. ¿A qué me refiero? Es barato, es asequible, la tecnología es asequible. El poder computacional es muy rápido y muy barato. Y a ese poder computacional además le tenemos que sumar la cantidad de datos que tenemos. Tenemos una cantidad de datos que no habíamos tenido nunca antes. Y tenemos el poder computacional para hacer sentido de esos datos. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Que converjan, y me encanta utilizar esa palabra, que haya una convergencia de varios elementos. El hecho de que tengamos ese poder computacional tan barato, tan rápido, tan asequible, hace que tecnológicamente tengamos sensores. Empezamos a hablar de 5G, tenemos inteligencia artificial, robótica, impresoras en 3D, tenemos realidad virtual, realidad aumentada, tenemos biología sintética. Es decir, yo no sé si lo habéis visto, pero ya podemos crear pulmones sintéticos que se pueden sustituir por pulmones que tengan cáncer o pulmones que simplemente están muy deteriorados, por ejemplo, por el tabaco. Eso es la biología sintética. Tenemos blockchain. Todas estas cosas se están dando simultáneamente. Simultáneamente. Eso es una auténtica locura. Eso es como cuando veíamos una película hace 20 años o hace 30 años sobre el futuro. Y es que ya estamos en ese futuro. Es que las películas de ciencia ficción de hace 30 años ya son una realidad. Todas estas cosas que veis en pantalla, todas se están dando. Todas no, y no es que se están dando como a un nivel muy inicial, es que ya están desarrolladas. ¿Sí? Ya están desarrolladas. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica para nosotros como líderes de empresas, líderes de negocios, como inversionistas, como empresarios? Que tenemos que reinventar todo. Todo. Empezando por nosotros mismos. Y vamos a hablar de eso hacia el final de la presentación. ¿Y por qué es esto importante? ¿Y por qué hablo de la velocidad? ¿Sí? Porque en cuanto a velocidad hemos hecho una evolución gigante, y es que hemos pasado de una economía y una tecnología y unos modelos y personas y capacidad de pensamiento lineal a algo totalmente exponencial. Y por eso, como decía al principio, the future is faster than you think. El futuro es mucho más rápido de lo que nos damos cuenta, de lo que a veces percibimos o de lo que queremos percibir, porque ya no nos movemos en un mundo lineal.
nos movemos en un mundo totalmente exponencial. Y quiero que os deis cuenta de una cosa, esto de lo que os estoy hablando no va a parar. Esto es imparable, imparable. Lo bueno que sabemos es que es un poquito predecible, ¿sí? Por eso es tan importante que tengamos estas conversaciones, porque ya sabemos lo que está pasando, podemos intuir lo que va a pasar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tomar acción. Pero quiero daros un ejemplo de a qué me refiero con entender este concepto de lineal a exponencial. Y aquí voy a pediros a todos que me pongáis vuestras respuestas en el chat y voy a pedirle a Daniel que me lea algunas de las respuestas que sean, porque además es una respuesta muy rápida, muy rápida. En cuanto alguien la acierte, ya está. Hablemos de qué es pasar de lineal a exponencial. Y para eso os voy a dar un ejemplo matemático muy sencillo. Imaginaros que tomamos 30 pasos lineales y tomemos que un paso es 1 metro. ¿Sí? ¿A dónde nos llevan 30 pasos lineales de 1 metro cada uno? Respuestas en el chat. Matemática pura y dura. ¿A dónde nos llevan 30 pasos lineales de una unidad cada uno? Bueno, muy rápidamente, Felipe, Samper y Londer 30 metros, Iris 30 metros. 30 metros, eso es muy sencillo. 30 pasos lineales de 1 metro cada uno nos llevan a 30 metros. Si tomamos 30 pasos exponenciales, esto no os voy a pedir que lo calculéis, pero si tomamos 30 pasos exponenciales, tenemos más de 1 billón de pasos. Eso nos permite dar la vuelta a la Tierra 25 veces. Es decir, pasamos de tan solo 30 metros a dar la vuelta a la Tierra 25 veces. 30 pasos exponenciales son 1073 millones. 1073 millones. 1073 millones, o sea, 1 billón de kilómetros. Esa es la diferencia. Bueno, esa diferencia tan gigante que estamos viendo es la diferencia que hay en esa evolución tecnológica. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Por eso os digo que el futuro es más rápido de lo que pensamos. Pero dejadme que os ilustre esto con un ejemplo de negocio. ¿Estamos viendo negocios exponenciales? Bueno, os traigo un ejemplo que creo que todos conocemos. Y es un ejemplo de una empresa lineal versus una empresa exponencial. Pensemos en Kodak. Yo creo que todos hemos tenido el carrete, ¿no? Bueno, todos, no sé si hay gente tan joven en la sala como para no entender lo que es un carrete, o en España se decía carrete, al menos no sé cómo se diría en Colombia, pero bueno, el film, ¿no? Todos tenemos nuestro film, nuestra cámara Kodak y nuestro film para revelar fotos, ¿sí? Y digo lo de la El gente rollo. joven porque El rollo. literal, sí, te escucho, Daniel, dime. Un rollo se dice para Un nosotros. rollo. Gracias, pues un rollo, ¿no? A mí me ha pasado que, bueno, pues yo obviamente en mi equipo tengo personas de todas las edades, pero las personas muy jóvenes, y hablo pues de personas a lo mejor 23, 24 años, no entendían el concepto de revelar una foto. O sea, mis sobrinos no entienden el concepto de revelar una foto. O sea, me ha tocado explicarles con un vídeo que parecía pues sacado de la máquina del tiempo, que era revelar una foto y no daban crédito, o sea, no daban crédito, ¿no? Esos eran los modelos lineares. Kodak es una empresa lineal, que en 2012 pues hizo el File for Bankruptcy, es decir, se archivó por bancarrota, ¿no? Y pasó de 140.000 empleados a 17.000 empleados y un market cap de 28 billones de dólares a nada. Y ahora miremos en ese mismo año, abril del 2012, ese mismo año en el que Kodak decía estoy en bancarrota, tenemos a Instagram, ¿sí? Un market cap de 1 billón de dólares en 2012. O sea, estamos hablando de hace ya 9 años, ¿sí? 13 empleados. Eso es un negocio exponencial. Un negocio que con 13 empleados tiene un market cap de 1 billón de dólares. Eso es un negocio que ha sido exponencial, sigue siendo exponencial. Crea de forma exponencial, crece de forma exponencial. Esa es la diferencia entre los negocios de antes y los negocios de ahora. Y con esta reflexión quiero volver
a la que decía al principio. Esto es un CEO que no me acuerdo quién era. Sí, por eso lo he puesto así como Undisclosed Silicon Valley CEO. Que yo recuerdo una charla en la que no paraba de decir, y esto hace un par de años, la gente, las personas no tienen ni idea de cómo las cosas están cambiando. People have no idea how fast things are changing. Repito lo que decía al principio. De verdad, el futuro está aquí. Y estamos cambiando de una forma muy rápida. No llegamos de verdad a entender lo rápida que estamos cambiando. Y hoy, sobre todo porque pues es miércoles, pasadas las 6, no os quería aquí hablar o entrar en algunos detalles de cosas muy locas que están pasando. Pero bueno, si tenemos una oportunidad en el futuro, feliz de hablaros de esas mega trends y de proyectos que hay que dices, no me lo puedo estar creyendo, para que entendáis incluso mejor este concepto de que es que de verdad no tenemos idea de cómo están cambiando las cosas, ¿vale? Pero ojalá os llevéis mucho esa reflexión para hoy y esto ayuda a que todos estemos siempre al día y con curiosidad de qué está pasando y con la mente muy abierta hacia lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué implica para nosotros como líderes de organizaciones, como empresarios, como inversores? Pues implica que tenemos que crear organizaciones exponenciales. Es decir, tenemos que dejar de ser Kodak y empezar a ser Instagram, ¿no? Y con eso no me refiero tanto a los nombres o a las empresas en sí, sino a los modelos. Tenemos que crear empresas, compañías, líderes exponenciales, ¿sí? Hay algo, y es una frase que yo siempre digo también para ilustrar esto, y lo he publicado muchas veces. Un ejemplo de la necesidad de crear empresas exponenciales yo he hecho una apuesta de que de aquí a 10 años, empezando por el año pasado, o sea, que poneros en 2030, ¿sí? La empresa que no haya sido capaz de entender, implementar y aplicar efectivamente inteligencia artificial va a estar en bancarrota. He hecho esa apuesta. Así que bueno, si de aquí a 10 años nos encontramos en algún momento en la vida, hablaremos de qué empresas sobreviven y qué empresas no para el 2030. ¿Vale? Pero eso es uno de los ejemplos a los que me refiero con construir organizaciones exponenciales. Para ilustraros de lo que no es una empresa exponencial y del impacto que tiene. Esto es lo que decía el CEO de Blockbuster. Yo creo que todos conocemos Blockbuster ya como una reliquia, ¿no? Porque a Blockbuster ya no se va a alquilar VHS. Pero lo que decía el CEO, Netflix no está en el radar en términos de competición o de competencia para Blockbuster. Eso es una empresa lineal. Pero ¿cuántas veces hoy, a día de hoy, a junio de 2021, después de haber pasado una pandemia, después de haber visto la importancia de la digitalización, cuántos de vosotros decís, pensáis o escucháis de otros: no, esta empresita pequeña, no, nada, esto no va a hacer ruido, no, estos nunca van a llegar aquí, no, no, esta empresa nunca va a desarrollar esto, ay, no, esto de la inteligencia artificial, no, qué va, no, esto nada, esto nada, no nos afecta. ¿Cuántas veces tenemos esas conversaciones o esos pensamientos al día? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces, por tanto, copiamos o replicamos el gran fallo en visión y en entendimiento que tuvo Jim diciendo que Netflix no era competencia para Blockbuster? De ahí la necesidad de crear empresas exponenciales. Pero crear empresas exponenciales está en que tengamos líderes exponenciales y personas que sean capaces de pensar exponencialmente y entender la importancia de todas estas tendencias en el negocio. Os pongo un ejemplo de algunas de estas tendencias. Me gusta mucho el tema de inteligencia artificial, entonces os quería traer algún ejemplo hoy, también para ilustrar lo que decía antes de que no quería tampoco aburriros con los 1000 proyectos locos que hay andando por ahí, pero sí os quería traer algunos ejemplos que me han parecido súper interesantes. Mirad, hay una empresa que se llama Logix, que ya actualmente es mucho mejor que cualquier digamos, abogado humano, ¿sí? A la hora de leer contratos de una forma efectiva.
¿sí? Y mirar los números ahí, ¿lo veis? Hanoi, estás en mute. Reactiva. Ya está. Aló. ¿Me decís ahora? No sé dónde se Ya. cortó. Alguien me ha debido poner en mute porque yo no he tocado la pantalla. ¿Se me escucha ya bien? Sí, adelante. Listo. No sé dónde se cortó el sonido. Hace 5 segundos, muy poco. Ah, pues menos mal. Pensé que me ibas a decir hace 5 minutos. Digo, Dios mío, Mario. Ah, Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Logix es una nueva empresa de inteligencia artificial aplicada al mundo de las leyes y hicieron una competencia para ver la efectividad a la hora de leer contratos versus un abogado humano, vamos a ponerlo así, ¿no? Y como veis en el recuadro azul de abajo, los humanos estábamos tardando 92 minutos en leer el contrato y luego a la hora de hacer una serie de preguntas sobre el contrato teníamos una exactitud del 85%, mientras que esta inteligencia artificial lo lee en tan solo 26 segundos con un 94% de exactitud. Entonces, viendo esto, si hay alguien en esta sala que me dice que duda de que todas estas tecnologías vayan a tener un impacto, no he sido efectiva en mi charla. ¿Sí? Esto es un ejemplo de inteligencia artificial aplicada a algo tan sencillo como leer un contrato. Leer un contrato es súper sencillo. ¿Sí? Entonces, imaginaros esto aplicado a cosas más complejas. La importancia, el incremento y el cambio en la productividad que esto puede generar. Pero hablemos de algo que nos toca a todos, que todos hemos vivido. La digitalización de la oficina. Por poner algo que todos, absolutamente todos hemos vivido recientemente. ¿Sí? Para que cuando hable de estos proyectos o de empresas exponenciales no suene como tan loco, ¿no? Entonces, ¿qué le ha pasado a una de las mayores plataformas a la que estamos conectados hoy, que nos ha permitido digitalizar la oficina? ¿Sí? Digitalizar y descentralizar la oficina, deslocalizar la oficina. Esas palabras que empiezan por D, yo las llamo los 6 Ds del cambio de tecnología. 2 o 3 de los que he dicho forman parte de esa lista de los 6. ¿Qué es lo que ha pasado con una empresa como Zoom? Bueno, Zoom tiene un market capitalization de 47 billones de dólares. Comparemos eso con grandes empresas lineares de hoy en día. ¿Sí? Las empresas que tenéis a la derecha son algunas de las aerolíneas más grandes del mundo. ¿Sí? Vemos cómo un negocio lineal ha bajado, obviamente también impactadísimo, o sea, es decir, han tenido un impacto gordísimo por la pandemia, y mirar una empresa totalmente digital, ¿sí? Con poquitos empleados y con una capacidad exponencial de crecimiento, de variación, de adaptación. ¿Sí? Y mirar cómo en un año, obviamente, por el contexto, impulsados por el contexto, pues están donde están. Así que esa reinvención, esa deslocalización, esa digitalización, son algunas de las tendencias más importantes de hoy en día y que no es que estén de moda durante unos meses y ya, es que están marcando el futuro de las organizaciones. Y cuando hablamos del futuro de las organizaciones, tenemos que hablar de algo muy importante, que es el futuro del trabajo. ¿No? Y yo cuando empiezo a hablar del futuro del trabajo, hay muchas personas que esperan que yo les dé una lista de los trabajos que van a ser más demandados en los próximos años. Y yo esa lista la tengo, pero no me parece tan relevante. A mí me gusta hablar de otro tema en cuanto al futuro del trabajo. Porque muy sinceramente, da igual la lista que yo tenga o la lista que todos tengamos, no hay más que buscar en Google. ¿Cuáles van a ser los trabajos del futuro? ¿No? Todos sabemos que los trabajos del futuro van a estar altamente relacionados con nuevas tecnologías en todos los campos. Eso ya lo sabemos todos. También sabemos que muchos de los trabajos de hoy en día, que son altamente manuales,
por no decir todos los trabajos, voy a decir todos los trabajos altamente manuales y repetitivos que existen hoy en día, absolutamente todos, todos van a ser tomados por un robot. Y con robot me refiero no a un robot necesariamente físico como el que vemos en la imagen, pero por un algoritmo de inteligencia artificial, un robot, ¿sí? Porque los robots, como algunos ya sabréis, está el robot físico como el que podemos ver en la imagen, que también existen para cadenas de montaje, por ejemplo, para todo lo que tenga que ver con un trabajo manual que requiera una interacción física con un objeto. Y luego están, digamos, los robots virtuales, que son un robot virtual que todos ya probablemente conozcamos, que es quizá una de las versiones más sencillas, si yo quiero decir, que os puedo poner, que creo que todos vais a entender, es una macro en Excel. ¿Sí? Una macro en Excel es, digamos, la versión más sencilla que yo creo que puedo utilizar para que todos entendáis, ¿no? Un robot virtual hoy en día puede hacer desde estimaciones de ventas, análisis de datos en apenas unos segundos. Un robot virtual es lo que permite que Netflix os haga recomendaciones de lo que podéis ver. Un robot virtual es lo que permite a empresas como YouTube o como Google funcionar, ¿no? O sea, Google Maps que funcione, que Waze en estos locos trancones de Bogotá o los tacos en Medellín os pueda decir, oye, ve por la derecha en vez de por la izquierda y te ahorras 5 minutos. Todo eso es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial quiero que nos demos cuenta de que no es algo alejado o futurista, es que ya estamos rodeados de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como os digo, todos los trabajos que sean manuales y se puedan automatizar, se van a automatizar, sin lugar a dudas. Entonces ya sabemos que va a haber una alta demanda por trabajos relacionados con entrenar y formar inteligencias artificiales. Pero a mí eso no es lo que más me importa. A mí lo que más me importa es realmente, más allá de temas técnicos, qué es lo que va a ser más demandado en el mercado. Y eso es de lo que tenemos que hablar. La lista de trabajos se puede obtener, pero es que, como os digo, esos trabajos, ¿qué más da? Mi trabajo actual no existía hace 10 años. Mi trabajo actual no va a existir en 10 años. Yo estoy ok con eso. ¿Por qué? Porque en lo que nos tenemos que centrar no es tanto en el trabajo en sí, sino en los skills que tenemos que desarrollar para seguir siendo relevantes en este presente y en ese futuro que tan rápido llega. ¿Y cuáles son esos skills? Bueno, no sé si habéis visto, a mí me gustó muchísimo esta publicación que hizo el World Economic Forum. Y fijaros las skills más importantes para los próximos años. Pensamiento crítico, analítico y capacidad de innovación. Capacidad de aprender. Capacidad de solventar problemas complejos. Tener pensamiento crítico y análisis. Ser creativos, originales, tener iniciativa, liderazgo, influencia. Saber y ser capaces de utilizar y entender la tecnología. Ser capaces de diseñar y programar en función de esa tecnología. Ser resilientes. Tener tolerancia al estrés, ser flexibles. Ser capaz de razonar, de idear, de solventar problemas. Eso es el futuro. El futuro tiene que ver con nuestras capacidades. La parte técnica también, para las personas que les encante la parte técnica, obvio, va a haber demanda. Pero pensad que en un mundo en el que vamos a automatizar tantísimas cosas, ¿qué es lo que necesitamos? Que el ser humano haga lo que mejor sabe hacer, que es pensar en estrategia, pensar en cómo llevamos la tecnología existente a que lleve a nuestra empresa al siguiente nivel, llevar equipos, idear, analizar, bueno, lo que veis en pantalla. ¿Sí? Que fijaros, se divide en 4 temáticas. Solventar problemas, ser capaces de manejarse a uno mismo, trabajar con personas y usar la tecnología e implementarla de una forma adecuada. Así que la próxima vez que os pregunte, no, Dios mío, todos vamos a tener que ser ingenieros,
Sí, muchos van a tener que ser ingenieros, otros van a tener que ser grandes líderes. ¿Sí? Yo estudié Business Administration, o sea, administración de empresas. Y llevo prácticamente toda mi carrera en empresas de tecnología. Tengo un equipo de más de 150 ingenieros, con los que trabajo fabulosamente bien. ¿Qué pasa? Que soy una persona de business que ha entendido muy bien cómo utilizar la tecnología y ha entendido muy bien cómo liderar a equipos técnicos. Hacia ahí es hacia donde vamos. Entonces, no os asustéis pensando en, Dios mío, me tengo que poner ahora a aprender cómo programar en R para hacer algoritmos de inteligencia artificial. No, si te gusta, obvio que sí. Y yo os animo a todos a que aprendáis lo básico porque es fascinante y no es tan difícil como parece. Y todo es asequible. Hoy en día hay un vídeo de YouTube que te enseña cualquier cosa, así que os animo a que lo miréis. Pero sobre todo os animo a cómo nos convertimos en grandes líderes de personas técnicas, cómo tenemos la visión, cómo entendemos estas tendencias que van a impactar los negocios, cómo entendemos que el futuro es más rápido de lo que pensamos. Eso va a ser igual de importante e igual de diferenciador que saber cómo programar. Igual de importante e igual de diferenciador. Y me diréis, pero bueno, ¿cuánto tiempo me lleva ahora empezar a construir todas estas skills? Bueno, yo tengo muy buenas noticias para vosotros hoy. Fijaros, y esto lo hago para desmitificar un poquito el tema de todo el tiempo que se necesita. Hoy en día ya no necesitamos carreras universitarias. Y no voy a entrar en todo el tema educativo que también me encanta, pero literal, si queréis aprender a programar, tenéis Doméstica, tenéis Coursera, tenéis Creana, tenéis YouTube, tenéis Brilliant.org. Podéis aprender a programar en unos meses. Como veis ahí, Cloud Computing and Engineering Skills, de 4 a 5 meses. Ya no estamos hablando de 5 años de carrera. Estamos hablando de 5 meses, dedicándole quizá un ratito todos los días para aprender a programar. Yo os cuento que nosotros, en mi equipo, en Banca Digital, en Scotiabank, creamos un programa llamado Gorillas University. Gorillas viene por el nombre del squad, ¿sí? Que se llama así, dentro de Banca Digital, Gorillas, y donde decidimos formar a personas que no necesariamente tuvieran una formación técnica o académica formal para crear aplicaciones móviles. Se hizo en 3 meses. Y son personas a las que ojalá salga una oportunidad y las podamos contratar. Muchas de ellas sin una titulación académica, pero que dedicaron 3 meses a estar con nosotros y aprender cómo desarrollar una aplicación móvil. Y son personas que gracias a eso pueden tener un rol técnico si así lo desean. ¿Sí? El tema de aprender people and culture, como veis ahí, marketing skills, content writing, obviamente a mí me gusta mucho esta infografía, pero el tema de ser grandes líderes y llevar a gente, obviamente no es algo que se aprenda en 1 o 2 meses, pero sí que en 1 o 2 meses te puedes hacer varios cursos de liderazgo y entender cuáles son los elementos que tú necesitas para convertirte en un gran líder. Yo doy charlas de liderazgo de 1 hora y media, donde las personas salen pensando y entendiendo muy bien cuáles son los elementos que las van a hacer grandes líderes. Eso es el tiempo que se necesita. Así que fijaros que si juntamos todo esto, en 1 año podemos entender las bases para ser grandes líderes, entender las bases de diseño y desarrollo de producto, entender la base de qué es inteligencia artificial, entender qué es la nube y entender temas básicos de ingeniería. Fijaros, en 1 año. Así que bueno, con estas reflexiones os quería dejar hoy. Ojalá os llevéis esa gran idea de que el futuro está aquí, es mucho más rápido de lo que pensamos y de que los trabajos del futuro se van a basar en lo que mejor sabemos hacer como seres humanos, que es ser estratégicos, ser creativos, ser analíticos, pensar, crear, estrategizar. Así que bueno, con eso paro aquí mi presentación. Voy a parar de compartir la pantalla y pues quiero dejar espacio para preguntas, comentarios, feedback, es decir, literal lo que os apetezca en los próximos 10 minutos de aquí al cierre de la sesión.
Daniel, pues Bueno, te dejo que moderes o que me claro, ayudes con el tema. Hanoi, extraordinario, extraordinario, de verdad que eh, me gustó ese mensaje en el cual de alguna manera se invita a no ver distante la transformación digital o la apropiación de capacidades digitales y que realmente no es un mundo llamado únicamente para las profesiones tech, sino que por el contrario es un espacio de acercar la capacidad humana y lo que mejor se hace, obviamente cerrando unas brechas en donde se debe jugar y cómo se debe liderar y cómo se debe construir pues desempeñarse en, digamos, en esta era digital. Entonces yo creo que ese mensaje me gusta bastante porque creo que muchas de las charlas en el mundo tecnológico que hemos traído presentan ese reto como de complejidad y aquí es un mensaje de, oiga, es posible, lo que debemos trabajar es para cerrar esas brechas que tienen algunas, digamos que obviamente habilidades digitales por trazar, pero no es algo distante, es algo que en un programa y disciplina de un año probablemente se puedan construir tanto las habilidades como las capacidades de liderazgo. Así que Hanoi, bastante, bastante interesante. Vamos a pasar a fase de preguntas. Yo, digámoslo, invito a todas las personas que quieran hacer las preguntas en vivo que alcen la mano o que me escriban por interno. Y pues vamos a ir, digámoslo, trasladando preguntas a Hanoi. Yo quería arrancar, si quieres un poco, hay una pregunta de Luis Flores que está relacionada con el futuro. Vamos a hablar un poco del futuro de la banca. Si quieres que pues tienes una experiencia amplia en el sector tecnológico y pues ahora en Scotiabank, pues claramente estás liderando la transformación de Scotiabank Colpatria. Entonces, la pregunta que hace Luis Flores está en relación del futuro de las oficinas, pues ese elemento de espacio físico que se ha ido transformando, cuál es el futuro de las oficinas y de la transformación digamos, a sucursal virtual o bancas virtuales. Y yo Ujú. agregaría un poco cómo estás viendo el escenario de las grandes fintechs, estoy hablando de Nubank, Mercado Libre, digamos que los jugadores de la región que están, digámoslo, con Ujú. inversiones y valuaciones ya de 30 billones que vimos recientemente con Warren Buffett Total. haciendo en Nubank. ¿Cómo lees, digamos, esa ruta de transformación y lo que está pasando desde el ecosistema fintech de gran impacto? Total. Bueno, a ver, en el tema de las oficinas, ojo, yo os voy a dar digamos, la opinión personal de Hanoi Morillo, ¿sí? No, no voy a dar la opinión de ninguna entidad financiera, sino mi opinión personal y lo que estoy viendo en Colombia y lo que estoy viendo además a nivel global, ¿sí? Cualquier espacio físico, ¿sí? Cualquier modelo, digamos, de negocio que tenga como componente principal un espacio físico, ya sea una sucursal bancaria o sea una tienda, todos estamos viendo que están pasando por un gran proceso de cambio, ¿no? Se están reinventando esos modelos de negocio. ¿Por qué? Porque la parte física pasa de tener un primer plano a tener un plano secundario. O sea, tú pasas de ganar el Oscar al mejor actor a ganar el Oscar al mejor actor secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtualidad empieza a tener un protagonismo que no tenía antes. Y además, esa virtualidad se ha acelerado con el COVID. El hecho de que no pudiéramos salir nos ha obligado a todos, como usuarios y clientes, a utilizar plataformas tecnológicas que a lo mejor antes no utilizábamos tanto. Entonces, todo lo que tenga que ver con digitalización y virtualización de los espacios físicos va a ser algo que sigamos viendo y se siga acelerando absolutamente en todas las industrias. Y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que ver. Y además, sinceramente, y como usuaria y como clienta de entidades financieras y de retailers y demás, al final todo esto lo que hace es, mira, para todo lo que sea del día a día, ¿sí? Utiliza tus canales virtuales. Y para cuando quieras algo complejo que exija creatividad, ¿no? Que exija consultoría, ahí a lo mejor es donde te vas a un espacio físico o te vas a un face to face, así ya sea virtual como estamos, por ejemplo, pues nosotros ahora conectados, ¿no? Donde buscas, por así decirlo, una interacción con alguien para que te dé un consejo. ¿Sí? Es lo mismo que él cuando te compras ropa por un e-commerce online y luego ahí a lo mejor te quieres comprar el mega vestido para ir a una boda
y no te lo compras online. Te vas a una tienda a probarlo porque necesitas que te midan, necesitas, ¿sí? Esto es exactamente igual. Y hacia ahí es hacia donde vamos. Lo curioso es que los modelos altamente físicos están entendiendo lo virtual y los modelos 100% virtuales están entendiendo lo físico. Yo creo que todos hemos visto en las noticias cómo Google acaba de abrir una megatienda en pleno Manhattan, en Nueva York, física. ¿Sí? Y también hemos visto como Microsoft también lo intentó, abrió muchas tiendas físicas y ahora ha cerrado el 90%. O sea, yo creo que nadie tiene esa bola mágica del futuro. Lo que sí estamos entendiendo es que los negocios se tienen que reinventar y que los canales digitales y la experiencia digital sí clarísimamente pasa al plano protagonista. Y el espacio físico se convierte en algo para habilitar esa digitalización. ¿Sí? Para habilitar conversaciones más complejas. ¿Sí? Pero desde luego lo digital y lo virtual son, digamos, pasan a ser nuestra primera elección y eso implica que los negocios se tienen que reinventar acorde a ello. Y en cuanto a las fintech, mira, a mí me parece maravilloso. O sea, yo creo que cualquier emprendimiento que sea capaz de generar una mejora en la experiencia del cliente final es no solo buenísimo, obviamente, para el cliente final, pero es que también es buenísimo para que las empresas tradicionales se den cuenta de que el futuro es más rápido de lo que pensamos. Para que las empresas tradicionales también pisen el acelerador de la transformación, del cambio y del foco en el cliente. Y por lo general, además, los emprendimientos y estas nuevas fintech, por así decirlo, nuevas o antiguas, pero estas fintech traen algo muy interesante que es empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros. ¿Sí? Y eso es un cambio en el mindset fantástico. Mueven la regulación, ¿sí? Ayudan a mover la regulación, ayudan también a entender que los cuerpos regulatorios entiendan que se pueden hacer las cosas de forma diferente y creo que generan una competencia que es buena. O sea, la competencia, y yo trabajando en un banco, ¿no? O como siempre digo, mi lado corporativo ahora mismo está en una entidad financiera y obvio, o sea, es lo de siempre, ¿no? Pues tenemos regulación, o sea, un montón de temas que las empresas de tecnología no tienen. Y qué bueno que podamos hacer que eso junte la conversación, ¿no? Y que esas empresas de tecnología entiendan que tienen que tener exactamente el mismo cuidado, ¿sí? Que tienen las empresas tradicionales y que las empresas tradicionales también puedan adoptar mucha de esa tecnología. Entonces lo veo como algo de verdad fabuloso, además a nivel país me parece fantástico, porque son empresas que van a traer nuevos trabajos, que van a demandar trabajos cualificados que a lo mejor antes no se demandaban igual, nos van a ayudar también a retener muchísimo del talento en el país, ¿sí? Porque tenemos grandes ingenieros que se van, no te vayas. Si ya tenemos empresas financieras que están invirtiendo muchísimo en tecnología, tenemos fintech que están viniendo, empresas nuevas de tecnología que están viniendo, tenemos obviamente Mercado Libre, tenemos a Alibaba, tenemos a Amazon. O sea, es que a mí sinceramente Hanoi Morillo le parece fantástico y ojalá pues siga ocurriendo porque no hace más que traer oportunidades para el país y para nosotros como clientes, en fin, lo veo fantástico. Eso sí, obviamente es un gran desafío para las empresas tradicionales, pero es un desafío al que tenemos que hacer frente. Gracias, Hanoi. Bueno, estoy agrupando las preguntas por temas, Vale. ¿sí? Entonces, bueno, voy a cambiar un momento de enfoque. Felipe Samper de la Universidad de los Andes hace una pregunta, eh, digámoslo, como tangencial a lo que tocaste del tema de educación, que no profundizaste, pero haciendo un poco de futurología. ¿Qué nos puedes decir sobre la educación? ¿Cómo van a ser los colegios, universidades? ¿En qué van a cambiar? ¿Cómo serán estas nuevas instituciones educativas? Bueno, yo tengo mis desafíos personales con el tema de la educación, porque creo que es un área que, por desgracia, no está cambiando al ritmo que debería cambiar. Y no solo la educación, sino lo que tenemos alrededor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidad hay hoy en día de hacer un degree, una licenciatura de 5 años, cuando podemos aprender los skills en uno?
¿no? Entonces, empezando ya por ahí, ¿no? O sea, ya me parece que eso ya genera un cambio. Creo que tenemos que generar un cambio y se va a generar, y ya lo estamos viendo, en cómo enseñamos, ¿sí? ¿Cuánto le dedicamos a la teoría y cuánto le dedicamos a la práctica? ¿Por qué a lo mejor hacer 5 años de teoría y por qué no hacemos un año de teoría aplicada y luego facilitamos para que los estudiantes tengan prácticas en empresas? Y luego les vuelves a dar una parte teórica para que lo apliquen, para que tengan experiencia. ¿Sí? Entonces yo creo que el sistema educativo va a empezar a cambiar por ahí. Es decir, yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que tanta teoría deja de ser tan relevante y lo que más importa es la práctica. Pero además, a veces yo que hice administración de empresas y tuve pues, años de teoría económica, que si la teoría de los castillos en el aire, que si tal, sinceramente, de eso cuánto me ha servido en mi carrera profesional, muy poco. ¿Sabéis lo que realmente me sirvió? Entender cómo trabajar en equipo, entender cómo presentar un proyecto, entender cómo montar un negocio. Esas son las cosas que nos llevamos. Entonces, yo creo que el sistema educativo tiene que empezar a entender mucho más de cómo enseñar la parte práctica, ¿sí? Como para que tú salgas preparado para ser efectivo en un trabajo, ¿no? Cómo empezamos a practicar trabajos en equipos, con equipos multidisciplinares, presentaciones en público, por Dios, hay gente que termina la licenciatura y nunca ha presentado algo en público, ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, hacia ahí tiene que cambiar el sistema educativo. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya ha cambiado, pero no ha cambiado en las universidades tradicionales. Esto es como lo de los fintech y los bancos, ¿no? Ha cambiado en las nuevas formas de formar. Entonces, si tú, por ejemplo, miras lo que te ofrece un Doméstica o lo que te ofrece un Creana o un Brilliant.org o Mindvalley o Singularity University, el problema que tenemos es que hoy en día las empresas todavía siguen diciendo, no, queremos tu licenciatura formal, tal. Yo, por ejemplo, he cambiado eso. Y yo en mi equipo ya me da igual tu formación académica. Lo que me importa es, ¿has tenido la experiencia o tienes la capacidad? Y eso cada vez más y más empresas lo están valorando, se están dando cuenta del valor que tiene. Así que a futuro, ¿sí? Primero que la educación se va a democratizar mucho más. Yo a futuro de repente veo que Khan University, que se dedica a explicar matemáticas en YouTube en un canal gratuito, saque su título Khan University. Y que ese título te valga exactamente igual que un título de Harvard, si no más. Entonces, va a haber un desafío gigante hacia el sistema educativo, hacia los sistemas tradicionales. Y eso va a exigir que entendamos cómo formar de otra forma y cómo formar de una forma mucho más efectiva para el mundo real, ¿sí? Porque la teoría, yo siempre digo, de hecho, yo estoy volviendo a estudiar ahora, ¿sí? Yo literal he abierto ahora libros de matemáticas de hace 20 años, porque de repente entiendo cómo aplicarlo a la realidad, porque ya no es teoría, es que es realidad. Y eso es lo que tiene que entender el sistema educativo. Así que yo creo que va a haber una reinvención gigante. Creo que se va a democratizar mucho más, que se va a virtualizar mucho más, que va a ser mucho más práctico y además creo que eh, hay cosas para los que, o sea, hay demandas de trabajo hoy en día para las que no podemos estudiar, para las que no nos podemos preparar efectivamente. ¿Sí? Si miramos en cómo te conviertes en un data analyst, en un científico de datos, en un data scientist, perdón, no sé, ¿en qué universidades puedes estudiar eso? Tradicionales en pocas, pero sí te puedes hacer un cursito online en Coursera o en LinkedIn Learning. Así que, o sea, más que futurología es, como digo, el futuro ya está aquí y el sistema educativo tiene y debe cambiar y se debe adaptar y se debe reinventar. Y creo que es una oportunidad re linda, precisamente para que esta conversación se dé a nivel educativo. Interesante, muy interesante, Hanoi. Voy a cambiar de tema y tomando como la expresión que decías de en la faceta corporativa de Hanoi, en este momento, pues digámoslo que al frente de la transformación de Scotiabank Colpatria, pero también hay una faceta inversionista, ¿sí? Y esa faceta también es muy interesante y vas a estar en el Shark Tank de esta
de este año, la cuarta temporada. Entonces, no sé qué nos puedas contar un poco como de esa faceta de inversionista y lo que también pues ha sido la experiencia de estar en Shark Tank. Sí, claro, a ver, no sé, tampoco no sé cómo de interesante puede ser mi vida paralela, por así decirlo. Pero bueno, yo soy yo siempre he dicho que las personas somos complejas y que tenemos muchos intereses y muchas curiosidades y deberíamos intentar satisfacer todos esos intereses y todas esas curiosidades. Y eso es lo que a mí me ha llevado a siempre, si bien he trabajado en grandes empresas, he trabajado en KPMG, he trabajado en Google, he trabajado en IBM, ahora estoy en Scotiabank, en paralelo, pues yo sigo teniendo como persona curiosidades, intereses y energía, por así decirlo, para dar. Y pues algo que a mí me llamó mucho la atención, yo siempre he querido ser emprendedora, lo he intentado muchas veces, nunca lo conseguí efectivamente, porque realmente para ser emprendedor o emprendedora le tienes que dedicar el 100%. O sea, tú no, es muy difícil tener un trabajo full time y además generar un emprendimiento. Y a mí, pues la verdad, a mí me encantan las empresas en las que he trabajado y la empresa en la que trabajo, me encanta esa parte corporativa, me encanta emprender dentro de las empresas para las que trabajo, que eso es un emprendimiento del que a veces no se habla y es igual de valioso, el intentar transformar y cambiar las empresas en las que estás, pero entendiendo que nunca, por el momento, no iba a ser emprendedora full time. Sí que vi que con la experiencia que tenía, los fallos que había tenido y bueno, pues la experiencia que he tenido también en grandes empresas como puede ser Google, por ejemplo, en cuanto a tecnología, transformación y demás, sí que yo quería intentar aportar al mundo del emprendimiento, pues ya sea pues como inversionista y aportando capital y sobre todo aportando ideas, aportando conocimiento, aportando know-how. En los emprendedores a veces, muchas veces lo que falta es temas precisamente de liderazgo y de gestión. Porque tienen grandes ideas y son grandes personas técnicas, pero no necesariamente saben cómo levantar un negocio. Yo siempre digo, puedes tener el megaproducto, pero si no sabes cómo venderlo, ¿quién te lo va a comprar? ¿No? Entonces, pues mi forma de aportar a esos grandes emprendedores que sí dedican el 200% de su tiempo y energía a ello es pues ver cómo les puedo ayudar con mis capacidades, mi know-how o mis ahorros en el banco, ¿no? Así que eso ha sido un poco mi experiencia. Hace ya pues, prácticamente 10 años que monté un fondo de inversión en Estados Unidos. Luego he estado en un montón de temas de mentoría, he estado en un montón de pitches, estuve con Google Capital, en fin, me metí un montón en ese tema, después de, como yo os digo, intentar un montón de cosas y que no salieran. Hace ya, pues sí, 10, 12 años, de hecho, un poquito antes, también estuve en Canadá metido en un montón de temas de startup, en fin, me encanta el tema. Y eso me ha llevado a también, pues ya cuando me mudé a Latinoamérica, también seguir apoyando el tema. Soy socia también de una empresa que se llama LATEM, que LATEM viene por Latinoamérica Emprende, donde intento pues también conectar emprendedores, inversionistas, ayudar. Es una empresa que ayuda mucho a los emprendedores también a precisamente a entender cómo vender, cómo generar contenidos, en fin. Y un poco toda esa trayectoria, esa experiencia, pues es la que me llevó a que me invitasen a ser parte de Shark Tank en esta temporada que empieza ahora en septiembre-octubre. Y eso es un poco el camino que me ha llevado a Shark Tank y lo que me ha permitido pues, tener una experiencia que ha sido divertidísima, diferente, única y me ha permitido también conocer a un montón de emprendedores en el país, ¿no? Y ojalá pues el programa sea también sobre todo lo que digo, que sea educativo, ¿no? Que veas qué preguntamos, qué cuestionamos, ¿no? Qué feedback damos, qué ideas hay. Así que bueno, eso ha sido un poco lo que me ha llevado a tener el lujo de participar en Shark Tank en esta temporada que viene. Bueno, extraordinario, pues seguramente te veremos en agosto, septiembre y bueno, tendremos el gusto de haberte tenido aquí en primicia posterior a la grabación que sé que hiciste hace unas semanas. Bueno, voy a pasar a otra dimensión y hay dos preguntas que envía el público. Dos mujeres tienen consultas o opiniones que se han construido alrededor de la inteligencia artificial y un poco el rol de las personas. Entonces voy a leer las dos para que, digamos, las puedas complementar. Entonces, Bueno, Carolina Zuluaga envía, hace un tiempo leí que nos iba a diferenciar de los robots la empatía.
los sentimientos, pero cómo aprovechar esa diferencia en términos monetarios, ¿sí? Eso es como digamos, como una perspectiva. E Iris Payares dice, está muy bien la transformación tecnológica, pero ¿dónde está la parte humana? Las relaciones de uno a uno, y no con una respuesta programada, robotizada o a través de una pantalla. Listo. Entonces, adelante. Bueno, a ver, hay algo muy importante, yo de hecho publiqué hace muy poquito un par de artículos sobre el tema. Hay algo muy importante que tenemos que entender sobre la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no funciona sin una inteligencia humana, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial está aquí para automatizar, dar velocidad, mejorar y eliminar, porque suena duro, pero es así, eliminar esos trabajos que son altamente repetitivos y manuales. ¿Sí? Que son trabajos donde, por cierto, nosotros como humanos tampoco brillamos, es decir, no es donde brillamos. ¿Sí? Entonces están para eliminar ese tipo de trabajos donde nosotros como personas no agregamos todo el valor que podemos agregar a una organización. ¿Sí? Entonces nuestro poder de empatía, nuestro poder de estrategia, de creatividad, de analizar, por eso os hablaba, no busquemos tanto el trabajo, sino busquemos las skills, busquemos las capacidades, van a tener más valor que nunca. Más valor que nunca. Entonces, ahí está la monetización. Porque la capacidad empática, la capacidad estratégica, creativa, todas estas cosas que he dicho, se vuelven cada vez más valiosas, porque para todo lo manual vamos a tener una máquina. ¿Sí? Así que nuestro valor como seres humanos se va a incrementar. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué pasa con nuestras interacciones? Nuestras interacciones, claro que van a tener valor, pero también tenemos que entender que para las interacciones que son muy sencillas, tenemos que entender que vamos a ser parte de un mundo en el cual para esas interacciones sencillas sí vamos a interactuar con una pantalla y con una máquina. Y eso es parte de nuestra capacidad de adaptación. ¿Sí? Eso es parte de nuestra capacidad de adaptación. Si pensamos en hijos, hijos pequeños, sobrinos pequeños, o sea, cualquier personita que conozcáis que, digamos, tenga menos de 15 años de edad, pongámosle. Daros cuenta que esa generación que viene no va a echar de menos el que para que me enseñen a dar clic aquí sea una persona, porque nunca lo tuvieron. Siempre van a estar acostumbrados a que para que me enseñen cosas muy sencillas, interactúe con una máquina o con una interfaz virtual. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es que esa interacción sea lo mejor posible, ¿no? Sea lo más simpática posible. Pero es que es así, o sea, de verdad yo os animo a que dejemos de ser nostálgicos con esas cosas. ¿Sí? Eso es Muchas como gracias. si tú me dices, mira, en vez de comprarme un Tesla, me voy a comprar un caballo. Es ese mismo tipo de nostalgia, que está muy bien, pero no nos lleva a ningún sitio. No nos va a permitir adaptarnos a la realidad en la que vivimos. Lo que tenemos que lograr es que las interacciones virtuales sean buenísimas, para que las interacciones de personas sean aún mejor. Porque si yo me tengo que despreocupar de enseñarte las cosas más sencillitas, más simples, si yo te genero una experiencia digital que es fantástica, que lo haces solo o sola, ¿sí? Que cuando tienes una duda, ¡ay! Que no vi que había que hacer clic aquí, y me solucionan así, simplemente tienes que hacer clic aquí. Eso me va a permitir a mí como persona, en vez de centrar mi atención en explicarte tienes que hacer clic aquí, yo me voy a poder centrar en decirte, oye, Iris, siéntate conmigo y cuéntame este problema que tienes o esta dinámica que quieres crear o esta oportunidad de negocio o X que sea la conversación. Y yo ya no tengo que perder a lo mejor 20 minutos en explicarte algo que es increíblemente sencillo. Entonces tenemos que ver la tecnología como un habilitador para mejores relaciones humanas, como un habilitador para tener más tiempo, como un habilitador para ser mucho más creativos, para trabajar de forma más eficiente, para desafiar el trabajar no sé cuántas horas al día, por favor. O sea, pues fantástico. Si me puedes pagar lo mismo, trabajo 3 horas y te genero exactamente lo mismo. Es que, hello, o sea, es fantástico, pero tenemos que entenderlo y aceptarlo así. Y de verdad,
Y yo critico lo de la nostalgia y yo tengo ahí una Nintendo que me compré reliquia porque echaba de menos jugar a Super Mario, ¿sí? O sea, que yo entiendo la nostalgia, ¿sí? Pero tenemos que a veces dejar la nostalgia como colección, ¿no? Y no como algo que dictamine el día. Muy, muy interesante, Hanoi. De verdad, ese mensaje de nostalgia creo que lo tomo de nota para futuras anécdotas. Quisiera ir cerrando. Hay una pregunta que es un poco más digámoslo, de lo que está sucediendo en relación a los criptoactivos, que han estado muy dinámicos desde caída del Bitcoin, formalización en El Salvador, algo de pues, el piloto de criptoactivos en Colombia. Eh, ¿qué nos tienes que contar un poco la visión que tienes de lo que va a pasar con los criptoactivos en los próximos meses? Sí. Mira, más allá de lo que pueda pasar a nivel, te diría casi de marco regulatorio y demás, hay algo muy importante y es que, digamos, que el movimiento que yo espero, o sea, esto, como os digo, esto es también un poco mi visión o mi conocimiento. Tengo grandes amistades y partners muy involucrados en este tema. Y va a haber un movimiento natural, os diría, hacia un, voy a ponerlo así, como un mercado monetario fuera del tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando las personas es facilidad, falta de intermediación y transparencia. Y cuando yo pienso en facilidad, falta de intermediación y transparencia, ¿cuál es la respuesta? Blockchain. Más allá de las criptomonedas, lo que tenemos que pensar es en lo que blockchain nos permite hacer a nivel monetario, a nivel de contratos, ¿sí? A nivel de interacciones, a nivel de partnerships, a nivel de alianzas, a nivel de todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver movimientos en criptomonedas, obvio, van a subir, van a bajar X. Lo más importante es que cada vez más va a haber una utilización de blockchain. Y eso en economías altamente informales, ¿sí? Eso es un pelotazo a falta, o un golazo, por cierto, sé que empieza el partido, así que tampoco os quiero entretener más, pero eso va a ser, eso es un game changer gigante, sobre todo cuanto más informal la economía, más interés va a haber en algo como blockchain. Eso sí, lo único que lo ralentiza es que no es fácil de entender. No es fácil de entender. Pero en el momento que se facilite y sea más accesible, porque casi que necesitas un máster, ¿no? Para entender cómo comprar una criptomoneda, cómo manejarla, cómo asegurarla. O sea, no es algo así como me das un billete de 1000 y yo tengo 1000. Es que no, o sea, pero en el momento que eso empiece a facilitarse y se va a dar, ¿sí? Donde adquirir y asegurar criptomoneda va a ser igual que sacar dinero del banco, ¿sí? Eso va a generar un cambio gigante. Entonces, yo creo que es algo a lo que no solo le tenemos que prestar atención, sino que tenemos que participar. Y yo animo a todos a que entendamos cómo cada uno tener su wallet y tener algo metido ahí, porque va a ser un sistema monetario paralelo que va a seguir creciendo. Y si vuelve a haber un periodo gigante de crisis en los próximos años, va a haber un pivot, un rebote natural hacia ese mercado financiero transparente y desintermediado. Entonces, creo que está bueno que nos preparemos. Bueno, Hanoi, súper interesante. Y verdad que también soy de los que cree que el blockchain es, digámoslo, una tecnología que va a facilitar y va a ser, digamos, un medio de lograr la transparencia y la confianza digital. Entonces va a promover diferentes modelos de negocio que hoy tienen algo de desconfianza y por eso no escalan. Con esto, Hanoi, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante. Creo que los comentarios que me hacen en interno y en el chat son de un enfoque bien diferente, la reflexión del cambio, de las oportunidades que hay para todas las profesiones en la era digital. Así que, pues, de parte de la Tribuna Colpatria Olimpia, agradecerte por estar en este espacio y con todo gusto, como nos lo propusiste, vamos a invitarte en un siguiente espacio y a todos los asistentes los invitamos el próximo miércoles
eh, a las 5, a 5 p.m., no 6 p.m., con un invitado muy especial, el ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, que nos va a acompañar con una charla. Así que, Hanoi, muchísimas gracias y pues te dejo unas palabras para el cierre. No, nada, gracias a todos. Para mí, pues un gusto poder tener estos espacios, estas conversaciones, en fin. Me encantaron las preguntas y nada, lo que espero es que os haya dejado con algo interesante en vuestras cabecitas y diferente a lo mejor a lo que estabais pensando pues hace una hora antes de subiros aquí. Y de verdad, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y desearos una excelente semana a todos los que estáis aquí.